Tribunal Constitucional. Buenos días. De pie, por favor. Lima, 19 de abril del 2012. Audiencia pública de Sala 1, presidida por el magistrado Óscar Urbiola Hani e integrada por los magistrados señores Juan Vergara Botelli y Fernando Calle Allén. Secretaria de Sala, doctora Yanet Otárola. Muy buenos días. Si lo desea tomar asiento. Inicia la audiencia. Señorita relatora, si se da cuenta de las causas. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. A continuación daré lectura de las causas programadas para el día de hoy en las cuales se ha solicitado informe oral. Causa número 44, expediente 877-2012, proceso de habeas corpus, seguido por Edmundo Darío Rosales Alvarado contra los jueces de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ancash y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Demetrio Moisés Ordeano Vargas, por la parte demandada la abogada Betty Margot Ludeña Cortegana por la Procuraduría Pública del Poder Judicial, y solicita informes sobre hechos el señor Edmundo Darío Rosales Alvarado, a quien se le ha concedido a través de una teleconferencia. Bien, vamos a proceder entonces a hacer la conexión para escuchar el informe de hechos del señor Edmundo Darío Rosales Alvarado. Bien. Si no hay conexión, entonces podemos en todo caso diferir el informe para dar curso a otros informes. Perfecto, señor presidente, sí. Correcto. Proceda usted con la siguiente causa. Causa número 4, expediente 762-2012, proceso de amparo, seguido por Eberto Modesto Carrión Pérez contra RIMAC Internacional, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Luis Armando Arroyo Portocarrero. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Bien, señor presidente, señores miembros de colegiada, señorita relatora. Venimos a solicitar se sirvan rechazar el recurso interpuesto por el demandante en atención a los fundamentos que me permitiré exponer. En materia de seguro complementario de trabajo de riesgo, este Tribunal Constitucional ha emitido sentencias en las cuales ha dictaminado precedentes vinculantes de observancia obligatoria. En estas sentencias ha precisado que la enfermedad profesional únicamente puede ser acreditada con los dictámenes médicos de comisión evaluadora, sea de salud, el Ministerio de Salud o de las EPS. Y en el caso de contradicción entre estas evaluaciones médicas, corresponde declararse la improcedencia de la demanda en razón que el proceso de amparo carece de etapa probatoria. Precisamente, en este caso nos encontramos en este supuesto de improcedencia. Conforme lo han resuelto las instancias, primera instancia y la Corte Superior, en el caso de autos hay contradicción de evaluaciones médicas, pues de un lado se tiene el dictamen del Hospital del Ministerio de Salud, José Agurto de Chosica, que establece 70% de menoscabo por neumoconiosis e hipoacusia. Y de otro lado está el dictamen médico emitido por la Comisión Médica Calificadora de Incapacidades, que establece que el demandante no tiene menoscabo neumológico y que sí tiene una leve hipoacusia con un 1.87% de menoscabo. En atención a esta contradicción de evaluaciones médicas, correspondería declararse la improcedencia de la demanda y rechazarse el recurso interpuesto. Pero sin perjuicio de ello, señores magistrados, también es causal de improcedencia el otro supuesto, como es que no se ha acreditado la relación causa-efecto. El demandante, señores magistrados, ustedes podrán verificar de autos, no es un trabajador de la actividad minera, es un trabajador que fue de la actividad siderúrgica, y de acuerdo al certificado de trabajo que se acompaña a la demanda, el demandante se desempeñó en el cargo de operador en el área de planos. Es decir, señores magistrados, de acuerdo al certificado médico que se acompaña a la demanda, no se evidencia pues que el demandante haya podido estar expuesto a agentes que
ocasionen en todo caso la enfermedad de neumoconiosis que se consigna en el certificado médico. En consecuencia, pues, al no haberse acreditado la relación causa-efecto exigida por este tribunal en los precedentes vinculantes, corresponde también desestimarse la demanda. Es lo que tengo informado, señor magistrado. Vista la causa, al voto. Causa número 5, expediente 769-2012, proceso de amparo, seguido por Lorenzo Muñoz Reyes contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada, la abogada Sally Nacia Martínez Pomayauli, quien solicita acumulación para efectos de informe con la causa número 12. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Señorita abogada, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días, señores magistrados. Voy a informar sobre 2 procesos de amparo. Voy a unificar mi exposición toda vez que ambos casos tienen el mismo petitorio y el Poder Judicial ha resuelto de la misma manera, ¿no? En ambos casos se solicita un reconocimiento total de años de aportaciones y en consecuencia se le otorga una pensión de jubilación adelantada, además de los devengados e intereses legales que se originen de ello. En la contestación hemos contestado en el sentido de que la ONP solamente le reconoce, en el caso de Muñoz Reyes Lorenzo, 25 años y 6 meses, y en el proceso iniciado por Sevillano López solamente le reconoce 12 años y 8 meses, ¿no? Toda vez que los documentos que se adjuntan a la demanda no son suficientes para acreditar de manera fehaciente los 30 años que exige la norma. No, tanto la sentencia de primera instancia, así como las de salas que han analizado la causa, declararon infundada la demanda en aplicación a la sentencia vinculante 4762 y su resolución aclaratoria, toda vez que los demandantes han presentado en sus respectivos procesos copia simple de certificados de trabajo y declaraciones juradas y boletas de pago, ¿no? En el caso del certificado de trabajo adjuntados, solamente existe una firma o rúbrica en el que no se registra, no se identifica la persona que lo firma ni el cargo que tiene con relación a la empresa. Bajo estas consideraciones solicito que se confirme la sentencia de vista que declara infundadas las demandas. Vista las causas, al voto. Causa número 6, expediente 770-2012, proceso de amparo, seguido por Rafael Cialer Santisteban contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada, la abogada Miluska Fiorella Rodríguez Roca, quien solicita acumulación para efectos de informe con las causas siguientes. Causa número 29, causa número 66 y la causa número 68. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Señorita abogada, puede hacer uso de la palabra. Señores magistrados, buenos días. Voy a informar respecto al expediente 770 del 2012 del demandante Cialer Santisteban Rafael. Lo que pretende aquí el demandante es que se le reajuste a su pensión inicial de acuerdo al decreto ley 23908. Sin embargo, nosotros debemos precisar de que el demandante ya viene percibiendo la pensión desde el 1 de enero del 92 en aplicación de la ley 23908, emitiéndose el decreto 150. Entonces, motivo por el cual no hay pretensión alguna que se le pueda amparar a él. Por lo que nosotros solicitamos que ustedes confirmen la sentencia de vista que declara improcedente la demanda. Respecto al expediente 830 del 2012, seguido por Nureña Díaz Benjamín, lo que pretende aquí el demandante es una pensión de cesantía bajo el régimen del decreto ley 2530. El demandante alega que ha laborado para el Estado 19 años y 1 mes. Sin embargo, solo se le ha podido acreditar 17 años y 2 meses de aportes. Pues bien, si bien el decreto ley 2530 establece que para su aplicación se tenga que acreditar 15 años efectivos,
debe tenerse en cuenta que el demandante laboró 10 años y 6 meses para la empresa ENACE por un régimen laboral privado y 6 años, 8 meses bajo el régimen laboral público. A efectos de eso se tiene que tener en cuenta lo estipulado en el artículo 19 del Decreto Legislativo 149, en donde se establece que los trabajadores, empleados o obreros de ENACE están sujetos al régimen laboral y los beneficios establecidos para los trabajadores de la actividad privada. Y además también en el literal B del artículo 14 de la Ley 2530 se establece que no son acumulables los servicios prestados. Entonces, habiéndose simplemente acreditado que el demandante ha laborado 6 años y 8 meses para la actividad, para el régimen laboral público, pues no cuenta con los 15 años que se tienen que tener efectivos para que se le aplique el decreto ley 2530, motivo por el cual nosotros solicitamos de que la sentencia de vista sea confirmada, la cual declara infundada la demanda. Respecto al expediente 932 del 2012 sobre Sullón Silva María, lo que pretende la demandante es que se le reajuste su pensión de viudez de acuerdo a la ley, de acuerdo a la ley 23908. Pues en este caso nosotros tenemos que decir de que a la demandante, mediante resolución administrativa del 20 de abril del 92, ya se le había otorgado una pensión de sobrevivencia, dándole un monto de 65 millones de intis. Ahora, en este caso también se tiene que tener en cuenta lo establecido en el Decreto Supremo 00291 de fecha 17 de enero de 1991, en donde se establece que el ingreso mínimo vital establecido en 12 nuevos soles y multiplicado por 3 arroja los 36, pero sin embargo a la señora ya se le viene dando una pensión de 65 nuevos soles. Entonces digamos que es un monto superior al que se le estaría dando si se le aplica el monto de 36, motivo por el cual nosotros solicitamos que se confirme la sentencia de vista que declara improcedente porque ya se le está aplicando el beneficio. Vista las causas, al voto. Falta un expediente, disculpe. ¿Falta uno? Sí, falta uno, el 942 del 2012. Respecto al expediente 942 del 2012 de Trujillo de Ayala. Perdón, ¿cuál es el expediente que no fue? Se acumularon 3. El número 6, doctor, donde se acumuló en la causa 29, 66 y 68, que es la última a la que se va a referir la doctora. Ya procedió el informe. Sí, la 770. Luego la 830, causa, 830, 2012. 29, 830. Luego la causa 66, 66, 932. Que son las que se han acumulado. Sí, y la causa 942, que es la 68. Esa no fue anunciada. Sí, 68. Sí, no fue anunciada. Causa 68. Sí, sí fue anunciada. Procede el informe de esta causa. Respecto al expediente 492 del 2012 de Trujillo de Ayala Patrocinio, lo que pretende aquí, lo que pretende aquí la demandante es que se le restituya su pensión de jubilación. Sin embargo, en este caso, de acuerdo al artículo 32 de la ley 2744, lo que se hizo es valorar, digamos, una fiscalización de todos los procesos en donde se estaba percatando que los demandantes habían presentado documentos fraudulentos. Entonces, este es el caso de la señora, en donde ella presenta su solicitud de pensión, presenta su solicitud por una organización delictiva que se llama Eufemio Bao Romero, los cuales han sido ya denunciados por falsificación de documentos. Se emitió en este caso una resolución administrativa debidamente motivada en donde se detallaba y explicaba todo lo sucedido en este caso con fecha 5 de noviembre del 2008.
no habiendo hasta la fecha la demandante acreditado esos años de aportes para que le puedan ser otorgados la pensión de jubilación, motivo por el cual nosotros en este caso solicitamos que sea confirmada la sentencia de vista que declara infundada la demanda. Vista la causa, al voto. Causa número 7, expediente 773-2012, proceso de amparo, seguido por Victoria Nieto Cantar, viuda de Ventura, contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Miguel Ángel Silva Bocanegra, quien solicita la acumulación para efectos de informe con la causa número 74. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Con su venia, señor presidente. Muchas gracias. El tema respecto es el otorgamiento de pensión de viudez del régimen de jubilación minera. Es sobre el expediente 773. En este caso, se ha comprobado que la historia clínica del causante indica que el diagnóstico de menoscabo llega tan solo a un 35% de la enfermedad de neumoconiosis. Es decir, no alcanza el grado del 50% requerido a efectos de declarar la incapacidad, como establece la ley. En tal sentido, no se encuentra acreditado que el cónyuge fallecido de la actora tenga derecho a una pensión de jubilación minera. En este sentido, solicitamos que se declare infundada la demanda. Respecto al expediente 959-2012, es sobre el otorgamiento de pensión de renta vitalicia. En este caso, se los seguidos por Simeón Chávez Inche, contra la ONP. El actor cesó en sus labores como obrero antes de que se produjera la dación del decreto de ley 18846, antes de que entrara en vigencia. Y además, en el expediente solo han presentado una copia simple del certificado de trabajo y no han acreditado mayores pruebas para acreditar fehacientemente los años de aportaciones. Y esto pues contradice la sentencia del Tribunal Constitucional 4762-2007 respecto a la documentación pertinente y respecto a la producir certeza al juzgador, ¿no? al juez. Y en este sentido, asimismo, existe contradicción en los informes médicos de menoscabo por la enfermedad de neumoconiosis. Y en ese sentido no puede ser esto realizado en esta vía, sino en esta vía de proceso de amparo, dado que no existe una etapa probatoria de contradicción. En ese sentido solicitamos que declare improcedente la demanda. Vista la causa, al voto. Causa número 26. Expediente 824-2012, proceso de amparo, seguido por Flora Aurora Pozo Contreras contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Percy Javier Royle Flores. Puede hacer uso de la palabra, señor abogado. Gracias. Señor presidente, muy buenos días. Con su venia, señores magistrados, muy buenos días. En el presente caso que voy a informar, que es un proceso de amparo seguido por la señora Flora Aurora Pozo Contreras, que es la causa 26, la parte demandante lo que pretende es el otorgamiento de una pensión jubilación adelantada, conforme al artículo 44 del decreto de ley 19990. Nosotros solicitamos que se desestime el recurso agravio constitucional y se declare la improcedencia de la demanda por carecer en este caso de pruebas fehacientes que puedan causar la convicción debida sobre la acreditación de aportaciones, que en este caso la parte demandante debe acreditar 25 años de aportes. Sin embargo, ONP le reconoció 12 años de aportes respecto de sus empleadores. Los periodos que están por acreditar corresponden al empleador Monterrey, empresa que entró en quiebra. La parte demandante viene alegando de que nosotros tenemos los libros de planillas y que debemos de hacer una serie de verificaciones, las cuales sí se han hecho y obran en los informes inspectivos.
tenemos los libros de planillas, pero conforme consta en autos, obran las actas de entrega de libros de planillas del referido Monterrey, pero son de años totalmente distintos a los que supuestamente elaboró la señora demandante, que es del año 76 al año 92. Los otros periodos, que son planillas de sueldos, corresponden a periodos que son hasta el año 73. La parte demandante juntó copia simple de un certificado de trabajo en formato de LIPS, ilegible en cuanto a quien lo suscribe, y bueno, el acta de entrega de libro de planillas, y sin embargo no cumplió con adjuntar en la vía judicial del amparo las boletas de pago, carnet de trabajo, liquidación de beneficios sociales emitidas por su empleador, por lo que nosotros consideramos que el solo mérito de este documento de copia simple no es mérito suficiente para poder acreditar los 25 años de aportes que le exige la norma. Consideramos que existe una vía un poco más lata, que es la vía más lata, que es la vía ordinaria, donde se puedan la parte demandante acopiar los documentos necesarios para poder acreditar periodos de aporte y poder acceder a la pensión de jubilación adelantada. Por estas consideraciones, que en aplicación del precedente 4762 solicitamos que se declare la improcedencia de la demanda. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 44, expediente 877-2012, proceso de habeas corpus, seguido por Edmundo Darío Rosales Alvarado contra los jueces de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ancash y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Demetrio Moisés Ordeano Vargas. Por la parte demandada solicita la abogada Betty Margot Ludeña Cortegana por la Procuraduría Pública del Poder Judicial y solicita informe sobre hechos del señor Edmundo Darío Rosales Alvarado, a quien se le ha concedido a través de una teleconferencia. Procedemos a escuchar el informe de hechos del señor Edmundo Darío Rosales Alvarado. Sí, el señor Edmundo Darío Rosales Alvarado. ¿Aló? Sí, está en el fono el señor Edmundo Darío Rosales Alvarado. Sí, le habla el señor Castro, soy director de Alvarado. Aquí lo voy a poner al interno Edmundo Darío Rosales Alvarado. Conforme. Señor Edmundo, buenos días. Señor Edmundo Darío Rosales Alvarado. Sí, mismo. La sala 1 del Tribunal Constitucional está en audiencia y va a escuchar un informe de hechos. Le vamos a agradecer que de manera sucinta se refiera exclusivamente a los hechos que usted quiere manifestar ante este tribunal. Lo escuchamos. Señor Rosales, lo escuchamos. Bueno, ante todo, tengan muy buenos días, señores vocales, con el debido respeto que se merecen ustedes y cada uno de ustedes. Yo me encuentro acá injustamente detenido en este penal, porque yo no he cometido ningún delito, habiéndome yo presentado a todas las diligencias, yo estando ahí, pues el señor juez y el señor fiscal no habiendo llevado a las diligencias correspondientes tanto a la madre como a la hija, también no siendo llamados sus testigos, tampoco no siendo llamados a atender las declaraciones de la profesora, la que me pone la denuncia, yo tampoco siendo llevado a las diligencias correspondientes, tanto como el examen psicológico. Señor Rosales, Sí. ¿qué delito le están imputando a usted? ¿De qué lo acusan? A mí me acusan por intento de violación a mi sobrina, al cual yo no he cometido ningún hecho. No he cometido nada. ¿Eso es todo cuanto usted tiene que decir, señor Rosales? También quiero agregar que a mí no me han llevado a ningún peritaje, no he tenido a la defensa nada, que han cometido una injusticia y ustedes como conocedores de la ley les pido encarecidamente que resuelvan mi caso. Bien, vamos a escuchar ahora a su abogado, señor Rosales. Gracias, les pido, por favor. ¿Está bien, señor Rosales? Vamos a proceder a escuchar a su abogado. Tiene la palabra el señor abogado. Señor presidente, señores magistrados,
en mi condición de abogado de mi patrocinado, Edmundo Darío Rosales Alvarado, solicito que se declare la nulidad de las sentencias de primera y segunda instancia expedidas en el proceso penal 1574-2009 de la Corte Superior de Justicia de Ancash, y en consecuencia se declare fundada nuestra demanda de habeas corpus, fundamentalmente porque se ha vulnerado el derecho a la tutela procesal efectiva respecto al derecho a probar, por cuanto se dispuso la actuación de las siguientes diligencias: recibirse la declaración referencial de la menor agraviada, se dispuso que la madre de la menor concurra al juzgado también a declarar, se dispuso la declaración de todos los testigos presentes en el lugar de los hechos, se dispuso la inspección judicial en el lugar de los hechos, se dispuso que se realice el examen psicológico a mi patrocinado. Ninguno de estos medios de prueba se llevaron a cabo y con ello se vulneró el derecho a la prueba, y en el trámite del proceso en ningún momento se dejó sin efecto la actuación de estos medios de prueba. Quiero hacer una precisión respecto a los hechos breve. El 13 de mayo del año 2009, en el domicilio de los padres de mi patrocinado, se llevó a cabo una reunión familiar sobre la velación de un santo. En esas circunstancias, en un ambiente donde funcionaba de sala, comedor, dormitorio, mi patrocinado se encontraba jugando con su sobrina. En esas circunstancias, la madre de la menor, producto del exceso de alcohol, le imputó a mi patrocinado que le había realizado tocamientos indebidos. Entonces, este es el motivo del proceso penal que se llevó a cabo. Mi patrocinado ha negado uniformemente que en ningún momento le realizó tocamientos indebidos, más por el contrario, simplemente estaba jugando con su sobrino. El fiscal pidió, reitero, que declare la menor a nivel de instrucción, que declare la mamá de la menor agraviada, que declaren todos los testigos que estuvieron en el lugar de los hechos, que se lleve a cabo la inspección judicial, que se practique el reconocimiento psicológico a mi patrocinado. Ninguno de estos medios de prueba se llevaron a cabo, pero sin embargo en un primer momento se le condenó a mi patrocinado a 4 años de pena privativa de la libertad, la cual fue apelada de nuestra parte. A nivel de segunda instancia, la segunda sala penal declaró la nulidad de la sentencia, declaró y ordenó que se actuaran todas estas diligencias, pero nuevamente otorgó el plazo de 30 días para que se actuaran las diligencias y tampoco se llevaron a cabo, pero a pesar de eso a mi patrocinado le condenaron a 5 años de pena privativa de la libertad, fue en apelación, se le subió a 10 años, pero repito, señores vocales, no se actuaron ninguna de esas diligencias, consecuentemente se vulneró el derecho a la prueba. Sobre el derecho a la prueba, quiero repetir brevemente, en el expediente 6065-2009 del 9 de mayo del 2011, en su fundamento 3, se desarrolla lo siguiente. Asimismo, este tribunal ha considerado que se vulnera el derecho a probar cuando, habiéndose dispuesto en el propio proceso la actuación o incorporación de determinado medio de prueba, ello no es llevado a cabo. Esto es lo que ha sucedido, señores magistrados, y por lo tanto solicito que se declare fundada nuestra demanda en todos sus extremos. Muchas gracias. Señorita abogada, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados constitucionales, buenos días. En principio, respecto a lo señalado por el accionante, deberíamos tomar en cuenta que la resolución o las resoluciones judiciales que supuestamente le causan agravio no han adquirido la calidad de firmeza que requiere el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, en el sentido de que dentro del proceso penal ordinario él podía plantear el recurso de nulidad y así agotar los medios que le franquea la ley dentro de este proceso, lo cual no ha sucedido. En segundo término, vemos que lo que en puridad solicita el accionante es la revisión de los medios probatorios actuados ya dentro del proceso penal ordinario, lo cual en reiterada jurisprudencia de este tribunal ha señalado que esta vía constitucional no debe ser utilizada para
para revisar una resolución jurisdiccional que pone el fin a un proceso judicial basado en medios probatorios o en la actuación de investigaciones, por lo cual señalamos que el accionante está buscando la revaloración de estos medios probatorios, lo que debería ser agotado dentro de la vía penal ordinaria. ¿Usted algo que añadir a su informe? ¿No? Doctor, en ningún extremo de nuestra demanda nosotros hemos pedido que se revalore los medios probatorios. Lo único que hemos reclamado es que se ha vulnerado el derecho a la prueba conforme iniciado inicialmente de 6 pruebas que nunca se han llevado a cabo en el proceso penal. Conforme. Vista la causa, al voto. Causa número 28, expediente 829-2012, proceso de amparo, seguido por Efraín René Roque Hurtado contra la ONP y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Ronnie Saavedra Victoria, quien solicita acumulación para efectos de informe con las siguientes causas. Causa número 82. Causa número 89. Causa número 90. Causa número 91. Y la causa número 95. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Señor abogado, decide usted hacer uso de la palabra y respetar el orden en que han sido anunciados estos procesos. Ante todo, muy buenos días, señor presidente y señores magistrados. La presente causa, el 829-2012, el demandante solicita a través de una acción de amparo que se otorgue la desafiliación al sistema privado de pensiones. Como es de conocimiento que a través de una acción de amparo solo se exige que inicie el procedimiento administrativo, más no otorga la desafiliación. Es por eso que en auto sobre la resolución de la SBS 4652-2009, de 27 de mayo de 2009, con la cual se denegó la libre desafiliación por cuanto no acreditaba entre el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones 20 años de aportaciones. En ese sentido es que tanto en segunda instancia se declaró improcedente la demanda por cuanto no acreditaba el año de aportaciones. En ese sentido el demandante debe recurrir a la vía ordinaria para acreditar el año de aportaciones. Con la causa 099-6-2012 y la 10-09-2012 y la 10-22-2012, estas 3 causas son similares por cuanto en un principio los demandantes se logró pensión de jubilación, pero al realizarse las verificaciones de verificación posterior se determinó que las aportaciones fueron acreditadas por funcionarios corruptos que en complicidad con la de el señor Bao Romero acreditaban pensiones, años de aportaciones, y se le otorgaba pensión de invalidez como de jubilación. En ese sentido, vuestra sala se ha pronunciado en reiteradas oportunidades con respecto a ese tema. Tanto así la señora en la sentencia 176-2011, 312-2011, 2401-2010. Sin embargo, debemos hacer hincapié porque con respecto a esto, vuestra sala se ha pronunciado en el expediente 4495-2011 que declaró fundada la demanda por cuanto nuestra representante no pudo presentar el expediente administrativo, caso que ha sido caso contrario, por cuanto en su debida oportunidad juntados al expediente administrativo, donde se constata que los informes de verificación, estos años de aportaciones no eran válidos. En ese sentido, solicitamos vuestra sala que, con respecto a esos temas, parte de opinión que se debía creer improcedente, ¿no? Debido a la vía ordinaria para que se acrediten los temas de aportaciones. Con respecto a la causa 1008-2012, la demandante solicita que se le otorgue pensión de viudez, manifestando que su causante gozaba de los requisitos para una pensión de invalidez, es decir, cumplía los artículos establecidos del artículo 24, 25 y 26 del decreto de ley 1990. Sin embargo, tanto en primera instancia como en segunda instancia se ha corroborado que no acredita los años de aportaciones, por cuanto solo se ha determinado 12 años y 6 meses. En ese sentido,
se ha declarado infundada la demanda por cuanto no cumple con no ha juntado los medios idóneos necesarios para corroborar las aportaciones. En ese sentido también solicitamos que vuestra sala declare infundada la presente demanda, ¿no? Con la causa 01011-2012, la demanda solicita se restituya su pensión de invalidez. Como es conocimiento que en reiteradas ocasiones, cuando hay dos certificados médicos contradictorios, no es la vía de Ciudad Amparo la vía adecuada porque carece de etapa probatoria, debiéndose ir a la vía ordinaria. En ese sentido, es que tanto la segunda sala declaró improcedente la demanda, sino para que el demandante haga valer su derecho en la vía ordinaria. En ese sentido, señores magistrados, solicitamos que los recursos de la Constitución sean declarados infundados y confirmen las sentencias de día de segunda instancia. Vistas las causas, al voto. Causa número 33, expediente 842-2012, proceso de amparo, seguido por Alejandro Miranda Díaz, contra los jueces superiores de la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Nazca, de la Corte Superior de Justicia de Ica y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Carlos Blas Ávila y por la parte demandada el abogado Alfredo Mesa Hurtado por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Bueno, abogado, puede hacer uso de la palabra. Le hago la precisión, si me permite. Mi patrocinador está presente y él ha solicitado informe de hechos. No lo tengo registrado, ¿no? Tendría que haberse registrado en todo caso, señor presidente. ¿Está presente su...? Sí, está presente. ¿Es necesario el informe de hechos? ¿Qué delito se trata, doctor? Él fue condenado por delito de tenencia ilegal en la modalidad de tenencia de explosivos. Vamos a escuchar brevemente sobre hechos, exclusivamente. ¿Está presente el interesado? Puede pasar. Brevemente, solo haciendo referencia a los hechos. Su abogado va a informar sobre el derecho. Señor presidente, muchísimas gracias a esta sala honorable. Solamente para decirles, los explosivos encontrados en la oportunidad que se menciona en el expediente, no es en la casa el quien habla, sino es la casa de mi señora madre de 70 años. Eso es lo que vengo a decir con honor a la verdad. Quiero la justicia, señor presidente, a esta honorable sala. Muchas gracias, señor presidente. Correcto. Procho, tomar asiento. Con su bendición, presidente. Efectivamente, soy abogado de la persona que ha formulado hechos. Estamos solicitando se declare fundado el proceso constitucional de amparo, debido a que mi defendido fue condenado a la pena privativa de libertad de 4 años con el carácter de condicional por la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, por delito de tenencia ilegal de posesión de explosivos. Consideramos que esta determinación adoptada por los señores magistrados en su momento no se encuentra arreglada de ley, debido a que se ha vulnerado básicamente el derecho a la prueba, al debido proceso y al principio de presunción de inocencia. Y digo esto por lo siguiente, los magistrados que dictaron la sentencia condenatoria que fue confirmada por la Sala Superior llegaron a la deliberación que el domicilio donde se encontró 37 cartuchos de dinamita, una granada y unas balas correspondían a mi patrocinado, cuando en realidad esa propiedad no era de él, era de su señora madre. Él efectivamente vivía en un centro poblado conjuntamente con ella, pero en un domicilio diferente. Una prueba objetiva lo constituye el hecho de que en el acta de incautación no se precisa ni siquiera la dirección, o no se desarrolla cómo ocurrieron los hechos. Solo se precisa el distrito donde se concretó supuestamente el hecho denunciado. El distrito que se consigna es el distrito de Pausa, un distrito diferente a donde vive mi defendido. Mi defendido vive específicamente en el centro poblado de San Sebastián de Sacracaca, del distrito de Lampa, en el departamento de Ayacucho, un distrito diferente, como lo reitero, a donde él vive. Otro aspecto que consideramos que perjudica a mi defendido y que se habría vulnerado el derecho a la prueba es porque cuando el fiscal provincial formula la denuncia respectiva
que da origen al auto apertorio de instrucción, él solicita que se lleve a efecto una diligencia de inspección judicial, la cual no es atendida por el juez en su momento, considerando de que no se justificaba. Si esta diligencia se hubiese concretado en su momento, no hubiese existido una determinación de la naturaleza que estamos cuestionando en este momento. Finalmente, hemos adjuntado 2 recibos de suministro eléctrico que demuestran lo que estamos afirmando en este acto. El domicilio de su señora madre, me refiero a la madre de mi patrocinado, tiene un número de suministro y el número de suministro de mi defendido es diferente. Esto es una prueba objetiva e irrefutable que acredita de que el inmueble donde se encontró los explosivos no le corresponden a él. ¿No se ha establecido el origen de esos explosivos independientemente de dónde vivía el señor? Perdón, no lo escucho. Le decía que si en el proceso se ha determinado el origen, ¿cómo es que llegan esos explosivos al domicilio de la madre? No se ha demostrado. ¿Y qué explicación daría en este caso el interesado, ¿no? Quien está planteando el amparo? Si me permite, señor, esto se origina como consecuencia de una denuncia penal de parte que realizan supuestas personas, porque eso es lo que se refiere en el atestado policial, en el sentido de que terceras personas a quienes no se ha identificado y nunca han declarado en el proceso, habrían referido que mi defendido tenía dentro de su propiedad cartucho de dinamita y una granada. Eso originó de que la fiscal de la localidad peticione ante el juez de turno, ante el juez de la localidad, una diligencia de cerraje, y efectivamente se encontraron, pero ese inmueble no era de propiedad de mi defendido. Correcto. ¿Alguna pregunta? Sí, el magistrado Fernando Calle le va a formular una pregunta. Gracias, presidente. Abogado, de la narración que han hecho, entonces, ¿cómo queda la señora madre? La señora madre fue efectivamente investigada, fue procesada, pero cuando llegó a la fase respectiva de la investigación, el fiscal provincial no formuló acusación. El juez dictó el sobreseimiento y esta determinación tuvo el carácter de consentida porque nadie la impugnó. No está diciendo su defendido que es mi señora madre la que debe responder. Lo único que está diciendo es que el domicilio es de su señora madre. Así es, señor. Y la investigación entonces no ha determinado nada, ella ha deslindado responsabilidad y como dice mi colega, a las finales no hay origen de la... No hay origen, señor, porque en todo caso, como le digo, si me permiten 2 aspectos más, se hubiese identificado y por ende hubiesen declarado a las personas que supuestamente denunciaron estos hechos. ¿Y la señora madre qué dijo? ¿Por qué estaban en su casa los explosivos? Que ella cuando regresó, porque este es un centro poblado muy alejado de la ciudad, unas chacras, y cuando regresó supuestamente encontró unos costales en los que supuestamente, en lo que estaban esta dinamita, ¿no? Y en todo momento se arguye de que se ha sembrado. Podría ser. Bueno, gracias. Gracias. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores magistrados. En representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, solicito se desestime el recurso de agravio y se declare improcedente la demanda por las consideraciones que a continuación paso a exponer. De acuerdo al expresado por la parte demandante y de lo que se puede recaudar en el petitorio de su demanda y de los sustentos de hechos que la fundamenta, no se advierte ninguna vulneración a los derechos constitucionales que alega la parte demandante, toda vez que la sentencia de vista en la causa penal ha sido debidamente motivada y de acuerdo a derecho. Lo que sí se advierte es que la parte demandante lo que pretende es que a través del proceso de amparo esta sea una instancia de revisión en la cual se corrija lo que alega la parte demandante en cuanto a la vulneración que, como repito, en ningún momento se ha efectuado. Cabe resaltar que el proceso de amparo contra resoluciones judiciales procede siempre y cuando éstas sean consideradas arbitrarias y se haya dado dentro de un proceso irregular, lo cual en el presente caso no ha ocurrido, toda vez que la parte demandante ha podido usar los recursos impugnatorios que le franquea la ley y se le ha respetado el derecho a la doble instancia. Por estas consideraciones es que solicito se declare improcedente la demanda.
Brevemente, señor abogado. Una precisión, señor presidente, señores magistrados. No en ningún momento hemos solicitado el reexamen de lo ya deliberado por los señores magistrados que han condenado a mi patrocinado, sino simplemente estamos arguyendo de que el acta que estamos cuestionando no fue realizada en un lugar diferente, donde ocurrieron los hechos por un lado y por otro, que esa propiedad, el inmueble donde se incautó la dinamita no corresponde a mi defendido. Correcto. Vista la causa, al voto. Causa número 40, expediente 857-2012, proceso de amparo, seguido por Elías Felipe Salazar Alvarado contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Javier Gamboa Mori, quien solicita acumulación para efectos de informe con la causa número 56. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente del tribunal, ante todo, muy buenos días, señores magistrados. Señor presidente, toda vez que este tema ya ha sido tocado por mis colegas que me han antecedido, haré una breve exposición de cada uno de los expedientes que se tratan sobre reconocimiento de daños de deportes. En el primer expediente, señor presidente, el 857 del año 2012, interpuesto por agravio constitucional por Elías Felipe Salazar Alvarado, el señor Felipe Salazar solicita una pensión minera, pero, señor presidente, al momento de anexar sus medios probatorios, presenta documentos que no causan una convicción, señor presidente, tanto en el ente administrativo como en el ente judicial. Es por ello que la Sala Civil de Lima, en su sentencia, resuelve infundada la demanda por considerar que, al haber aportado elementos probatorios que no prácticamente llegan a la convicción de que son valederos, toda vez que no se señalan los sellos de la persona que nos firma, tampoco se señala el cargo que tiene, en este caso, el representante legal de la empresa. Entonces, señor presidente, todos estos medios probatorios causan deficiencias al momento, pues, obviamente, de darle validez. En todo caso, señor presidente, la parte, pues, demandante en este caso lo debió hacer en una vía ordinaria en la cual se puede establecer un poco más de actuaciones de medios probatorios para efectos de su pretensión, pero no en la vía de amparo, que es un proceso, como todos saben, que es residual y que no amerita, pues, prácticamente un estado probatorio. En este caso, señor presidente, solicitamos también que se confirme la sentencia que establece infundada la demanda, señor presidente. Con respecto al expediente 902, acumulado Lindo Aragón Grodoaldo Bersabe, lo mismo, señor presidente, el señor solicita reconocimiento de daño de aportes para efectos de su pensión de invalidez. Presenta agravio constitucional, señor presidente, en contra de la sentencia emitida el 3 de enero de 2012 por la Sala Civil de Lima. Igual, la Sala Civil de Lima, señor presidente, le deniega la pensión, es decir, le declara infundada su demanda toda vez que no se ha acreditado fehacientemente los documentos y no se han presentado documentos probatorios que causan una convicción, como ya reiteradamente se ha dicho. Toda vez que existen defectos, señor presidente, en el momento de fundamentar su pretensión con medios probatorios que carecen, pues, de validez, toda vez que no existe un representante legal que los firme, tampoco existen sellos, muchas de las veces, señor presidente, no existe un papel ni membretado, toda vez que esto, a la luz del proceso, no se puede tomar en cuenta, dado la existencia que es la importancia, señor presidente, que se debe tener en los medios probatorios al momento de presentar y fundamentar una demanda, más que todo cuando se trata de reconocimiento de daños de aportes, en la cual la institución, señor presidente, tiene la obligación legal de revisar y de constatar físicamente y también en el campo de que efectivamente esos años se elaboraron, se trabajaron y también hubieron aportaciones. En todo caso, señor, en resumen, solicito que se declare y se confirme la sentencia emitida por las diferentes salas que ya he mencionado, que se confirme y se declare infundadas las demandas. Gracias. Vistas las causas, al voto. Causa número 42. Expediente 871-2012, proceso de amparo, seguido por Edilberto Sabino Chumpitaz Luyo contra la derrama magisterial.
Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Edilberto Sabino Chumpitaz, quien informe en causa propia, y por la parte demandada el abogado Javier Dolorier Torres. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, en causa propia, señor presidente, pretendo que este ilustre tribunal declare fundada la demanda de agravios y consecuentemente fundada la demanda. Señor presidente, el suscrito abogado fue contratado por Derrama Magisterial, una empresa prestadora de servicios de los maestros, en circunstancias en que se encontraba en una evolución muy crítica, y fui a trabajar a dedicación exclusiva. Mi labor fue no solamente de asesoría ni defensa legal, sino también de gestión, y todas las acciones concernientes al levantamiento de la empresa que se encontraba casi quebrada. Después de 10 años, señor presidente, la empresa se reflotó y hay resultados a la vista de 150 millones de dólares de soles en deuda, concluyó en 1.500 millones de soles. La razón, señor presidente, de mi retiro es eminentemente política. Fui desplazado por un grupo que llegó a tomar el poder del gobierno de la empresa. Días antes había sido despedido el gerente general y consecuentemente quien habla era asesor legal adscrito a gerencia general y consecuentemente fui retirado progresivamente. Señor presidente, por principios éticos y morales, yo no debería reclamar lo que no me corresponde. Estoy aquí en estado delicado de salud para reclamar legal. La razón fundamental de los fallos han sido básicamente, señor presidente, a que no se ha establecido un sueldo uniforme. La razón explican de que yo debería o giraba recibos por 2.940 soles, pero realmente esos recibos eran de quincenas. Es lo que ha omitido la sentencia de primera instancia y la sentencia de vista. Yo ganaba 5.890 soles mensuales y mi trabajo fue de manera permanente y uniforme por más de 9 años conforme a la demanda, señor presidente. Pero en concreto, ¿cuál sería la vulneración que se del declara, derecho básicamente, señor presidente, protegido? Básicamente, señor presidente, que este ilustre tribunal declare fundada la demanda. ¿Qué es lo que está usted reclamando en concreto? Estoy reclamando en concreto ¿Reposición? Reposición en el centro laboral. ¿Reposición? Sí, porque fui injustamente desplazado. Correcto. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados constitucionales, muy buenos días. La presente causa está referida a la supuesta violación al derecho al trabajo, por cuanto considera el accionante que fue despedido arbitrariamente. Bueno, nosotros solicitamos, a nombre de la rama magisterial, que se confirme la sentencia de segunda instancia, que a su vez confirmó la sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda. En este caso, lo que solicita el demandante, nosotros hemos interpretado, es que se aplica el principio de primacía de la realidad, que al ser abogado, en realidad realizaba labor subordinada. Y por ende, al haber sido despedido, se configuró un despido arbitrario. Lo que han determinado primera y segunda instancia es que no existe derecho constitucional violado porque no se ha probado la existencia del derecho. El demandante ha ofrecido medios probatorios que corroboran lo afirmado por nuestra parte y por las sentencias que preceden la presente causa. Presenta informes en los que suscribe como asesor legal externo. Los recibos por honorarios que presenta señalan por asesoría legal externa. Y el papel membretado de los informes que presenta señala estudio Chumpitaz Luyo, asesor legal externo. Las propias afirmaciones del demandante, los propios medios probatorios presentados confirman lo señalado por nuestra patrocinada. Y además de esto, las sentencias de primera y segunda instancia analizan los medios probatorios y determinan que el demandante no ha aportado
medios probatorios contundentes ni indicios que configuren la existencia de una relación laboral subordinada. La prestación personal de servicios fue llevado, como ha señalado el propio demandante, como asesor legal externo. Las retribuciones eran variables, constan en los recibos que no son correlativos, con lo cual el demandante, como abogado, prestaba servicios para otras empresas, instituciones, personas naturales. Y en tercer lugar, y fundamentalmente, señores magistrados, no existe dato de laboralidad alguno. No existe el cumplimiento de una jornada de trabajo, no existe la existencia de un lugar físico asignado al demandante, sanciones, amonestaciones, datos de laboralidad que ya han sido tratados en abundancia por este tribunal. Por eso es que en primera y segunda instancia, señores magistrados, analizan el fondo del asunto y no declaran improcedente la presente causa, que es, a nuestro entender, lo que correspondería, sino resuelven sobre el fondo y determinan, señor, no existe derecho constitucional violado porque usted no ha demostrado tal. Segunda instancia va más allá y determina que los documentos presentados por el propio demandante acreditan la existencia de un vínculo contractual de naturaleza civil prestado por un letrado a una persona jurídica, como la que varios aquí presentes ejercemos y personalmente yo ejerzo, sin que esto signifique la existencia de una relación laboral. Por esas consideraciones, señor presidente, solicitamos que, tomando en cuenta sentencias de este tribunal, y voy a hacer referencia solamente a dos de las muchas que hemos presentado en la presente causa, la 4506-2008 y la 15-2008, confirme lo señalado por la recurrida, y señalan estas sentencias que no se puede establecer que durante la prestación de servicios se haya configurado los elementos típicos de un contrato de trabajo y por tanto no se puede establecer la existencia de relación laboral en función del principio de primacía de la realidad, por lo que en el presente caso no se ha configurado el despido arbitrario alegado por el demandante, correspondiendo desestimar la presente demanda. Son expresiones del propio Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Señor abogado, ¿tiene algo más que añadir? Sí, simple y llanamente, señor presidente, que las remuneraciones que percibía eran giradas, acreditados con recibos que giraba. Si bien es cierto que tenía ese logo, también es cierto que la primacía de la realidad se impone y conforme está demostrado en autos. Consecuentemente no podía el suscrito adjuntar en la demanda cantidad de recibos que por cada 15 días se me pagaba, porque fueron aproximadamente 10 años de trabajo, señor presidente. Muy brevemente, señor presidente. Ha señalado ese Tribunal Constitucional, recogiendo la doctrina laboral, que el principio de primacía de la realidad debe ser probado por el que lo alega. El principio de onus probandi, el principio de primacía de la realidad no se infiere ni se deduce, tiene que ser probado en base a documentos, a pruebas de laboralidad, lo cual no existe en la presente causa. Gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 53, expediente 895-2012, proceso de amparo, seguido por Adela René Ramírez Velázquez contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada, la abogada Gladys Idone Galarza. Señorita abogada, puede hacer uso de la palabra. Gracias. Buenos días, señores miembros del tribunal. En el presente caso, y ya que ha sido bastante reiterado el tema del reconocimiento de daños de aporte, voy a tratar de ser breve, pero sí concisa en este caso en particular. A ver, la demandada Adela Ramírez Velázquez solicita el reconocimiento de daños de aporte a efectos de que se le otorgue pensión de jubilación bajo el régimen especial. Es decir, a su entender, ha cumplido con los requisitos necesarios por el decreto ley 19990 en su artículo 42. Por lo que tendría que acreditar solo 5 años de aporte y la edad de 55 años. Sin embargo, tanto en la vía administrativa como en el proceso de amparo, ella ha presentado un certificado de trabajo y boletas de pago. Voy a referirme en primer lugar al certificado de trabajo. El certificado de trabajo señala que ha elaborado
por 8 años. No señala el periodo laborado, no señala años que podrían indicarse por qué periodo ha trabajado. Posteriormente, en la demanda y durante todo el proceso, ha indicado que ha laborado entre enero del año 1973 a diciembre del año 1978. Es decir, el certificado de trabajo dice 8 años, sin embargo, en su demanda y durante el proceso señala 6 años. Hasta ahí podría indicarse que el certificado podría tener un error material, lo cual podría ser, susceptible de ser corregido. Sin embargo, durante el proceso administrativo, en la etapa de verificación, la ONP ha verificado que en una inspección, cuando se ha ido al centro de labores de la persona, ella ha trabajado en la Asociación de Médicos Daniela Cides Carrión, que la señora no trabajaba propiamente en un régimen laboral que podría indicarse por 8 horas de servicio, tenía un tema de subordinación, no. Se indica que la persona ha laborado por temas específicos. Era secretaria, recepcionista, que cuando una persona faltaba, venía y ella asumía las labores. En ese sentido, es que la demandante no tenía una propia relación laboral. Ahora, también ha presentado boletas de pago del año 77 al año 78. Entonces, ante esta situación, no está acreditado los 5 años de aporte, lo cual también ha sido asumido por la sala, en este caso la cuarta sala civil. Por eso es que la administración solicita se confirme la sentencia venida en grado y por ello se declare infundado el recurso de agravio constitucional. Como le digo, en este caso no se encuentran mayores medios probatorios que podría señalarse que la demandante podría tener algún tipo de derecho en la presente causa. Vista la causa, al voto. Causa número 64, expediente 929-2012, proceso de habeas corpus, seguido por Ena Angélica Hasinger Baumann contra los jueces de la segunda sala mixta descentralizada de la Merced, Corte Superior de Justicia de Junín. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Aníbal Pajuelo Ruiz y por la parte demandada el abogado Jorge Omar Vivas Oliva por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Señora, otra, la sentencia número 243/2011 del 18 de octubre del 2011, emitida por la segunda sala descentralizada de la Merced San Chamayo, la misma que, confirmando la resolución de primera instancia, declara infundada el recurso de habeas corpus planteado por doña Ena Hasinger Baumann contra los señores componentes de la segunda sala descentralizada de la Merced San Chamayo. Señor presidente, con fecha 9 de marzo del 2010, el juzgado mixto transitorio de la provincia de Oxapampa dictó auto declarando prescrita la acción penal instaurada contra doña Ena Hasinger Baumann por el delito de usurpación y daños, en mérito a que había transcurrido con exceso la duración de la acción penal. Si se tiene en cuenta de que el delito de usurpación y daños concluyen en su tramitación a los 4 años y medio, ya había transcurrido 5 años. Interpuesta el correspondiente recurso de apelación, la segunda sala transitoria de la Merced San Chamayo revocó el auto de primera instancia, declarando improcedente
exacto de la ley 26641 que hace perder el beneficio que los inculpados tienen por el transcurso del tiempo. Y que en ese caso no permitió que la inculpada se beneficiara de ese beneficio. Me va a disculpar la sala, pero el término exacto es el contumaz. La declaración de contumacia se le quitó, se le declaró a la inculpada. Señor presidente, esta resolución de la segunda sala, al eliminar las pretensiones de prescripción de primera instancia, ha convertido el proceso en algo inacabable, ad infinitum, como dicen. Actualmente estamos por los 7 años y sigue manejándose el proceso. La sala me va a permitir leer el artículo 139 de la Constitución, inciso 3. Son principios y derechos de la función jurisdiccional. Punto 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimientos distintos a los que previamente establecen, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones especiales creadas al efecto. Señor presidente, existen 2 posiciones claramente establecidas. La aplicación de la ley 26641, que torna al quitarle la contumacia, al declarar contumaz a que no se ha presentado, y el artículo correspondiente que acabamos de leer, mediante el cual la Constitución prohíbe, ¿no?, el desarrollo de procedimientos que se desarrolla al margen, como en el presente caso se ha tornado un proceso penal que debió terminar a los 4 años y medio, todavía sigue vigente a los 7 años. Consideramos entonces de que debe declararse fundada la acción de agravio constitucional planteada por la demandada. Gracias, señor abogado. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Señores jueces constitucionales, señor abogado de la parte accionante, ahora favorecida. Básicamente, señores magistrados, el sustento, el argumento central por el cual solicitamos que en esta instancia única constitucional se declare infundada la presente demanda, está basada en el hecho, señores magistrados, que estamos tratando un tema, un asunto del que ya la ley y por supuesto en su aplicación la segunda sala transitoria descentralizada de la Merced le ha dado ya solución. Y esto está evidenciado, señores magistrados, porque los hechos a partir de los cuales se inició aquel proceso penal, que, ojo, señores magistrados, aún no ha acabado en primera instancia, datan de la fecha del 23 de agosto del año 2005.
y efectivamente, tal como lo ha puesto de relieve el abogado de la parte favorecida, se le viene procesando por la presunta consumación del delito de usurpación y a la vez de daños. Señores magistrados, haciendo un cómputo matemático de cuál deba ser el tiempo de prescripción, tanto ordinaria como extraordinaria, del cual el juzgado mixto transitorio de Oxapampa debió de tener en cuenta, señores magistrados, tiene mucho que ver, evidentemente, con el tema de la penalidad establecida para cada tipo penal. Voy a coger solamente el artículo 200, si la memoria no me traiciona, del Código Penal, que establece que para el delito de usurpación se establece una pena privativa de libertad de 4 años. Y si realizamos el cómputo matemático solamente, ojo señores magistrados, solamente del plazo ordinario de prescripción de la acción penal, a la fecha del 2 de abril del año 2008, es decir, casi 3 años después, fecha en que se declaró reo contumaz a la hora favorecido, el plazo de prescripción no había vencido. Y efectivamente, en apelación, la segunda sala penal tomó en consideración el 31 de agosto del año 2010, que ya preexistía momentos antes o años antes de dictar su fallo en la resolución de vista, una resolución que había declarado reo contumaz a la hora favorecida, porque evidentemente, señores magistrados, señores jueces constitucionales, su actividad procesal era de una persona proclive, de una persona que obstruía la labor jurisdiccional. Y si efectivamente se está tratando de pretender aquí de que los señores jueces integrantes de la sala descentralizada de Chanchamayo han vulnerado el derecho al debido proceso, bueno, nosotros decimos, levantando los cargos de imputación constitucional en contra de ellos, de que esta demanda debe ser declarada infundada porque se ha respetado el debido proceso y el ejercicio de la función jurisdiccional de aquellos jueces penales que también son constitucionales. Y es por ello, señores magistrados, que en apelación, respetando el derecho constitucional a la doble instancia, se resuelve porque se debe de revocar la resolución venida en grado. Porque a la fecha que tuvieron a conocimiento la vista de esa causa, evidentemente los plazos de suspensión, los plazos de prescripción de la acción penal habían sido suspendidos a razón del artículo 1 de la ley 26.641. Por esas consideraciones, señores magistrados, y a fin de no agotar el valioso tiempo de esta digna sala, solicito de que se sirva de declarar infundada la presente demanda y ordenar el archivo definitivo de la misma. Muchas gracias. Brevemente, señor abogado. Señor presidente, lamento mucho cuestionar la posición de la parte contraria al insistir en que la resolución que emitió la segunda sala, la segunda sala de descentralizada de Chanchamayo, el 31 de agosto del 2010, que se basó exclusivamente en la ley 26.641, que declara la contumacia a la demandada. Tengo que hacer presente, en honor a la verdad, que el auto del 2 de abril del 2010, que declaró contumaz a la demandante, nunca fue notificada en forma correcta. Consta en auto, señor presidente, de que la demandada vive y domicilia hace 40 años en el distrito de San Borja y nunca le llegó una notificación en las formas en las que usualmente deben hacerse estas notificaciones, sea mediante exhorto
emitir otro recurso. No consta en auto, señor presidente. Se concretaron simplemente a decretar el auto del 10 de abril y nunca más prosperó. Nada más. ¿Algo más que agregar, señor? Solo para puntualizar, olvidaba poner al detalle que dentro del petitorio de la presente demanda también se estaba solicitando que se declare fundada en base a la vulneración al plazo razonable. Bueno, estima que desde el año 2005 a la fecha vienen pasando más de 7 años. Bueno, pongo en todo caso relevo mi argumento a lo que he establecido en la primera parte de mi exposición, en lo que corresponde a que procedimentalmente se declaró suspendida la causa. Y quiero finalizar, señor magistrado, porque también, si bien es cierto, bueno, argumenta, no tengo conocimiento exacto de ello, no quisiera sorprender a la sala, se argumenta de que no ha sido notificada correctamente la resolución de contumaz. Esa resolución fue expedida después de haber sido citados conforme corresponde, y esto sí tengo la información exacta y correcta, de que fue notificada la hora favorecida antes de ello 7 veces para su diligencia de lectura de sentencia. A raíz de que iba a haber una 8ª vez de ser notificado, se pide esta resolución declarando la contumaz y suspendiendo los plazos prescriptorios el 2 de abril del año 2008. Por esas consideraciones reitero mi pedido de que se declare infundada la presente demanda. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 69. Expediente 944-2012, proceso de amparo, seguido por Eleuteria Jacinto Guamaní Morales, contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada la abogada Daniela Dalens Condori. Señorita abogada, puede hacer uso de la palabra. Señores magistrados, muy buenos días. En el presente proceso, la demandante solicita que se declare inaplicable la resolución administrativa que le suspende su pensión de jubilación. En tal sentido, debemos de manifestar que mediante resolución administrativa emitida en el año 2005 se le otorgó pensión de jubilación reducida a la demandante. Siendo así, en el año 2007, mediante la labor fiscalizadora de la ONP establecida en la Ley 28532, artículo 3, inciso 14, se pudo establecer que existían indicios de falsificación en los medios probatorios adjuntados por la demandante al momento de percibir su pensión de jubilación. En tal sentido, se suspendió la pensión de jubilación, ya que la hoja de liquidación y el certificado de trabajo correspondiente a negociaciones Barrenechea, correspondiente al periodo del año 1974 a 1980, tenía indicios de falsedad. En primer lugar, porque no se demostraba legiblemente quién era el que emitía este certificado y esta hoja de liquidación, y asimismo no se adjuntó un poder emitido personal, por así decirlo, donde se establecía que esta era la persona correspondiente. Siendo así, el Cuarto Juzgado Constitucional declara improcedente la demanda, haciendo mención de que la labor fiscalizadora correspondiente en el expediente administrativo realizada por la Administración era la correspondiente. La Sala confirma y en tal sentido solicitamos que se desestime el recurso de agravio constitucional y se confirme la venida en grado que declara improcedente la demanda. Vista la causa, al voto. Causa número 78, expediente 980-2012, proceso de cumplimiento, seguido por Máximo Guaitaya Bautista contra el Banco de la Nación. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Álvaro Cole Calonge. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Venimos a pedir se desestime y revoque la sentencia de segunda instancia y se confirme la sentencia de primera instancia que declara fundada la demanda de acción de cumplimiento de mi patrocinado por las siguientes razones. Creemos que es necesario hacer un deslinde jurídico entre la ley 27.803, la 28.299 y la ley 29.059, que son lo que tocan estos temas de
los ceses colectivos en la década del fujimorismo. Con la última ley 29059, de acuerdo a su artículo, su octava disposición complementaria transitoria y final, deroga a la 27803 en cuanto a los requisitos para la reincorporación de los trabajadores cesados injustificadamente. Por la cuarta disposición complementaria transitoria y final, que señala textualmente que para los efectos de acceder, y acá la diferencia fundamental, y el goce de los derechos, basta un solo requisito, que es el estar inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados irregularmente. No exige otro requisito. La 27803 plantea requisitos como capacitación antes de ser reincorporado, selección, evaluaciones, perfiles, etcétera, etcétera. Y la cuarta disposición a la que nos hemos referido refiere que no se necesitan ni perfiles, ni evaluación, ni ningún tipo de situaciones que permita la reincorporación del trabajador, que fue favorecido con la Resolución Suprema 028, que declara a favor de los que fueron cesados irregularmente en la década pasada. Esta diferencia es importante porque, por ejemplo, la 29059 establece que para ser reincorporados, primero se hace la reincorporación y luego la capacitación. En la 27803 dice primero hay que ser capacitados para luego ser reincorporados. Otro aspecto fundamental es el tema presupuestal. El artículo 5 de la ley 28299 dice que para los efectos presupuestales se debe hacer la reincorporación sin restricción alguna. O sea, exonera y varía y modifica la tercera disposición de la ley 27803, que establecía ciertos requisitos presupuestales para los efectos de la reincorporación. Bien, en relación a la sentencia que se viene emitiendo en el Tribunal Constitucional, ya ha sido reiterada en el sentido de que el trabajador que ha sido reincorporado por medida cautelar, esta decisión del juez de primera instancia, que se ha dado en autos, establece que ya sea que se ejecute la medida de la reincorporación. Pero algo que nos llama profundamente la atención: para que se restaure un derecho, se tiene que volver a la situación en que se violó el Estado de Derecho. Los trabajadores que fueron despedidos en la década pasada tenían su plaza presupuestada y vacante. En consecuencia, la única forma de restaurar o reponerles precisamente su plaza presupuestada y vacante. Porque en la década fujimorista y hasta la actualidad, el 90% de los trabajadores del Estado son simplemente CAS. Ahora, bueno, derogado el CAS, que funcionará a partir del 93. Entonces no entendemos por qué el requisito de la 27803, que era la plaza presupuestada, se le exige ahora a la 29059, que para el goce solamente establece el hecho de estar inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Beneficiados, que está aprobado a hojas 22 con la solicitud de reincorporación del demandante. Y la sentencia de ustedes, señores magistrados, ha sido reiterativa en cuanto que ya se ha hecho la reincorporación, ya no es necesario establecer la plaza presupuestada, porque este hecho acredita la plaza presupuestada vacante del trabajador. Otro elemento, señor presidente, se están tomando en consideración los dispositivos que se han dado con fecha posterior a la ley 29059, como son las resoluciones ministeriales 374 y la resolución ministerial 005, que por un principio que tienen que tener todos los jueces del país, sin excepción alguna, en el marco del principio de la antinomia jurídica, se debe estar a que se debe favorecer la ley. Y la ley no establece, como la 374 y la 05, otra vez procesos de selección, procesos, es decir, pues el Estado nuevamente vuelve a vulnerar los derechos de los trabajadores. Por esta razón, el señor presidente, porque está aprobando autos que el trabajador viene trabajando desde el 26 de enero del 2010, por las modificaciones y por la derogatoria de la 29059, por la octava, cuarta y quinta disposición complementaria transitoria y final, debe revocarse la sentencia, ¿no? Y reformándose debe declarar fundada la demanda. Vista la causa, al voto. Causa número 94, expediente 1017-2012, proceso de amparo.
seguido por Andrés Lara Rojas contra Claudio Fernández Bernal, presidente de la Asociación de Comerciantes Pimentel Siglo XXI. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Luis Sixto Achawi Loaiza. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Honorable señor presidente, distinguidos señores magistrados. Obviamente, las garantías constitucionales han venido siguiendo toda una historia hasta que se ha llegado al Código Procesal Constitucional y se ha venido perfeccionando cada vez. Cuando un ciudadano puede acudir vía proceso de amparo para reclamar al juez constitucional pueda reponer o restaurar o volver al estado antes de la vulneración o amenaza de un derecho constitucional. Para eso el demandante tiene que identificar nítidamente de que el derecho reclamado tiene contenido constitucional o que no tenga otra vía ordinaria para satisfacer o para resolver esa situación jurídica planteada. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? Andrés Lara ha sido presidente de la Asociación Pimentel, que está en la avenida Grau, una asociación que aglutina casi a 1000 asociados. Igualmente Gilbert, su tesorero, han sido dirigentes por 2 periodos y han hecho muy malos manejos de esa institución, y como consecuencia de la renovación de juntas directivas y además por el reclamo de la institución, se ha constituido una comisión revisora para revisar con profesionales de contabilidad y auditoría para determinar cómo se ha manejado su gestión. En consecuencia se ha determinado que ha habido malos manejos, y uno solo, señor presidente. El alquiler de baños en la institución, porque allí están los asociados y los usuarios, se alquila a terceros que van a postular en licitación y se ha alquilado en $1,100 mensuales. Y circunstancialmente y casualmente, cuando él ya se iba a ir de presidente, hace una adenda a ese contrato y lo rebaja a $400 mensuales. Es decir, en vez de aumentar los alquileres, lo rebaja. Ese es uno. Entonces, obviamente, en los estatutos está cuando una persona debe ser sometida a un proceso administrativo interno. Y se le ha respetado a él todo el procedimiento, se le ha notificado para que descargue todo. Es un tema totalmente controversial. En consecuencia, él no ha descargado ni ha justificado, se mostró insolente ante la nueva junta directiva, totalmente faltoso. Después de un procesamiento correcto, garantizándole el derecho de defensa, el debido proceso, se ha llegado a excluirlo de la institución. Y no porque tenga una responsabilidad penal, sino porque ha infraccionado los estatutos, no paga sus cotizaciones, no asiste a las asambleas, es un tipo rebelde totalmente, que no le interesan los estatutos. Entonces, frente a esta situación, señor presidente, el Congreso de la República ha dado respuesta. Cuando la Comisión Revisora del Código Civil, el Código Civil de 1984, que es actualmente vigente, incorporaron en el libro de personas para las asociaciones, en el artículo 92, cómo debe proceder el asociado que cree que se le ha vulnerado su derecho legal o estatutario. ¿Cómo debe proceder? Le dice todavía el artículo textualmente, vía impugnación judicial de acuerdos. Y le dice además la última parte del artículo 92, oiga, usted tiene que acudir vía impugnación judicial de acuerdos ante el juez civil, pero además tiene que acudir usted dentro del plazo de 60 días. Y si ese acuerdo es inscribible, usted tiene 30 días más para acudir a la vía ordinaria. Pero además, señor, usted no puede acudir en vía proceso sumarísimo o de conocimiento, sino tiene que acudir en vía de proceso abreviado. Es decir, el legislador le dice, oiga, usted puede hacer este proceso y además dentro de este plazo y en la vía de proceso abreviado. Entonces, pregunto yo, ¿es razonable que él venga al juez constitucional a reclamar un tema totalmente controversial y además existiendo un procedimiento específico? No. Frente a esa situación, el juez dictó la sentencia declarando fundada. Apelamos, la sala lo ha revocado y ha declarado improcedente, señor presidente. Y creo que por eso no va a venir, con esto concluyo. Igualmente, un caso similar, la Corte Suprema de Justicia de la República, la Sala Civil Transitoria, en la casación 2372, en una expulsión igual de una institución, y también este ciudadano interpuso nulidad de acto jurídico,
y la sala ha respondido declarando a mí improcedente, y acá desarrolla y dice que debería acudir a la vía ordinaria de conformidad con el artículo 92 del Código Civil. Por estas consideraciones concluyo respetuosamente, señor presidente, dignísimos señores magistrados, se sirva en declarar improcedente el recurso de agravio constitucional interpuesto por el señor Lara. Muchas gracias, señor presidente. Vista la causa, al voto. Causa número 99, expediente 1027-2012, proceso de amparo, seguido por Nicolás Vázquez Mori contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Carlos Alberto de Negri Espárrago. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Presidente, señores magistrados, en el presente proceso, el pensionista Nicolás Vázquez Mori interpone acción de amparo contra la ONP por habérsele denegado la pensión de jubilación bajo el régimen de construcción civil. En el presente proceso no hay aportaciones por reconocer, ya que el pensionista le haber aportado 22 años y 3 meses de aportaciones y la ONP le reconoce 22 años y 4 años de aportaciones. La controversia radica en que no existe en los presentes autos documento alguno que acredite que laboró bajo la condición de construcción civil. No cumple la edad mínima para obtener la pensión de jubilación bajo el régimen general, ni las aportaciones mínimas que le otorgarían la pensión de jubilación adelantada. Por tales consideraciones, solicitamos que se confirme la sentencia venida en apelación que declara improcedente la demanda en todos sus extremos. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Señor presidente, doy cuenta a usted que no hay más informes orales porque las partes no han concurrido, si es que lo han solicitado, o porque no se han inscrito para realizarlo conforme al reglamento. Al voto todas las causas. Se levanta la audiencia.